La población también ha crecido en gran medida en esta zona. Solo en la parte peruana, alrededor del lago, viven más de 1 millón de personas. Debido al clima y a la agricultura que subsiste por la moderación en el clima que produce el lago, si el lago no existiera, esta zona hubiera sido, estimados amigos, un páramo helado con muy pocos habitantes. Obviamente, estimados amigos, no podríamos olvidarnos de la pesca. Nosotros en Siembra, Alimentación y Desarrollo hemos hecho muchos programas y tenemos como un tema emblemático todo lo que significa el desarrollo de la crianza de truchas en sus diferentes niveles. Y en este sentido, lo que el lago Titicaca puede ofrecer no es seguramente ni siquiera el 5% de la real capacidad de explotación que podría tener en el futuro, por supuesto con un manejo eficiente, amigable con el medio ambiente, sustentable y sostenido. En ese sentido, la pesca en el lago Titicaca tiene y podría tener una gigantesca importancia económica y social. En la actualidad la tiene sin ninguna duda en la vida y en el devenir de los habitantes del departamento de Puno. La explotación continua de los recursos naturales del lago ha constituido una pieza clave en el desarrollo y la supervivencia de las localidades, de las comarcas, de las provincias y de los distritos circundantes al lago, que durante milenios han localizado y transformado el entorno circunlacustre. En la actualidad, la pesca en el lago Titicaca sigue teniendo un marcado carácter de actividad de subsistencia. El pescado y en particular la trucha constituye una fuente de alimento básica para estas poblaciones, siendo en algunos casos casi el único aporte de proteínas en su dieta. Las capturas son comercializadas a través de intermediarios en núcleos poblacionales próximos al lago. El carácter artesanal de la actividad no ha permitido todavía un mayor desarrollo de esta actividad, pese a que, como lo hemos demostrado en muchas oportunidades en este programa, ya hay grandes desarrollos empresariales con un nivel de crianza a escala industrial destinados casi en su totalidad de la producción a la exportación, lo que demuestra que es posible que estos pequeños productores, promoviendo asociatividades con tecnología, ¿no es cierto?, buena gerencia y liderazgo, puedan de repente en el futuro empezar también a ser competitivos. Y hay algunas experiencias muy interesantes en el lago, lo que viene haciendo, por ejemplo, en la zona de Arapa, con truchas orgánicas que se exportan a importantes mercados en Europa, corroboran lo que estamos diciendo en este momento con relación a las posibilidades de ser competitivos también en materia de crianza de truchas, por ejemplo. Bien, amigos, la pregunta es, ¿qué tiene que ver directamente la Autoridad Binacional del lago Titicaca con el desarrollo de la agricultura? Eso se lo preguntamos, se lo trasladamos al ingeniero Alfredo Mamani. Usted ha tocado, digamos, una parte que nos interesa muchísimo. Este es un programa que tiene como, digamos, principal objetivo promover el desarrollo del sector agropecuario en general. La pregunta es, digamos, ¿en qué medida esta contaminación, digamos, de ciertas zonas del lago, como usted lo ha señalado con mucha propiedad, y de algunos ecosistemas, ¿no es cierto?, que no son pues la totalidad del lago, seguramente porcentualmente hablando, no llega seguramente ni al 3 o 4%, ¿no es cierto? No hay que alarmar pues a la población ni ahuyentar al turismo, pero de alguna manera, digamos, la prevención que se quiere tomar ayudaría justamente al sector agropecuario. ¿Podría precisarnos un poco de qué manera? Claro, ocurre que esta zona, como decían antes, todo el sistema del TDPS, vive la gente con el mayor índice de pobreza. Y digamos, las formas de vida económica que tiene es de subsistencia y con una agricultura, digamos, primaria o primigenia y con las frutas
tienen un cultivo al año algunas veces y dependen de la naturaleza. Entonces, la LT también está muy preocupado con eso, por eso ahí viene la gestión del recurso hídrico. Hemos propuesto y hemos desarrollado ya con un convenio con la Comunidad Andina de Naciones 4 proyectos en zona de frontera, en la zona norte del lago, en la provincia de Mo, proyectos de riego tecnificado. Entonces, eso está permitiendo de que ya en lugar de poder solamente cosechar una vez al año, les permite cosechar 2 veces. Y por otro lado, utilizan eficientemente el recurso agua. O sea, si antes lo hacían por canaletas y por inundación, ahora lo hacían por riego por aspersión. Entonces ya el agua que se necesita a cada planta está dedicada lo suficiente y lo necesario que requiere. Ese es el proyecto SESCAN 2. SESCAN 2. SESCAN 2, correcto. Exacto, con el financiamiento grande de la Unión Europea. De acuerdo. Entonces, eso lo hemos hecho 2 en el lado de Perú y 2 en el lado de Bolivia. Entonces, esos son como proyectos piloto. Ahora, hubo un gran aprendizaje de eso, y nosotros no solo ha sido la parte técnica de apoyo, sino también hacer un plan de negocios para ver cómo esto puede replicarse en cualquier ámbito dentro del sistema. Es decir, ya hemos aprendido, la LT tiene ya el know-how, y lo que hace ahora en esta segunda fase es replicar y poner a disposición de todos los usuarios. Entonces, ¿qué va a ocurrir de esta forma? Y ya por lo menos gran parte de los que están siendo los beneficiarios ya conocen las formas, las técnicas de un cultivo más avanzado y eficiente. Y segundo, ellos mismos van a ser promotores de proyectos similares en otros ámbitos. Entonces, esto va a fomentar una agricultura consciente, un uso adecuado del agua y obviamente lo que está en el ámbito del mundo, cómo se gestiona el agua. El agua está relacionada a la energía y a la seguridad alimentaria. Entonces, este elemento que nosotros hemos aprendido, esta tecnología mejorada, ¿no es cierto?, va a permitir de que, uno, están ahorrando agua, y eso significa ahorro de energía. Porque si es la inundas, ahora lo es, entonces esa agua lo vas a usar para más campos de cultivo. Y segundo, la seguridad alimentaria. En lugar de esperar a que la naturaleza te otorgue el agua, hemos construido reservorios. Y eso les va a permitir hacer una doble cosecha. Entonces ya está por lo menos garantizando, ¿no?, la subsistencia de la gente y un excedente que lo puede compartir vendiendo en los mercados locales. Entonces, el proyecto está justamente orientado para eso y estamos replicándolo. O sea, si el hecho de la gestión del recurso hídrico implica eso, también está en construir represas para irrigar, pero no una irrigación de inundación, sino buscar la tecnología que use de manera más eficiente el agua. Y esto, recordemos que allá solamente, digamos, hasta junio era la cosecha, esperaban hasta septiembre o octubre cuando empezaran las lluvias. Ahora no, tienen ese periodo de estiaje, va a tener un volumen de agua razonable como para poder irrigar. ¿Se ha hecho una evaluación, digamos, de a cuántas poblaciones o localidades ribereñas podría beneficiar la réplica de estas experiencias que ya se están haciendo en Bolivia y Perú? Bueno, eso realmente ya depende de cada comunidad que quiera involucrarse, pero también va a depender mucho de la política de cada estado, cada región. Yo creo que ahí cada región tiene más bien ahí, diría yo, la orientación o más que nada la decisión, ¿no? Decir, bueno, ahora yo no voy a construir un campo o digamos una reserva, ¿no es cierto?, grande de agua, sino de repente reservas más pequeñas. Entonces es cuestión de estrategias, de ver cómo y dónde. Y para eso creo que primero, y me parece que uno ya lo ha hecho, tener la zonificación económica y ecológica. Eso es importantísimo. Sobre esa base ya la segunda etapa es decir, bueno, si yo he identificado que esta zona de acá va a ser para el cultivo, decir, bueno, ¿cuál es la cantidad de agua que necesito? Un ordenamiento territorial, digamos. Claro, primero el territorial, después viene ya el ordenamiento económico en base a eso. O sea, decir, bueno, si este sector va a ser agrícola o pecuario, ¿cuánto de agua voy a necesitar para esto? Y de ahí diré de dónde voy a sacar. Entonces recién construyo los reservorios. Porque yo ya he optimizado, o sea, este pilotito me ha servido para decir que sí se puede optimizar el recurso agua.
O sea, la lluvia que cae antes venía, llegaba al lago y luego se evaporaba grandemente. O sea, ojo, que lo que llega al lago no es que llueve bastante, cierto, pero también se evapora casi el 80 y tanto %. De acuerdo. Entonces, ese para mí, ahora, puede replicarse, está bien. La LT ya ha puesto en su portal, el que quiere va, viene y encuentra la guía técnica, y si no lo entiende o si quiere apoyo, simplemente acude a la LT. Quiero hacer esto, ¿por qué? Porque es la función de la LT, promover este tipo de actividades. Bien, amigos, no nos vamos a cansar de reiterar esto último que acaba de decir el director, el presidente de la Autoridad Binacional del Lago Titicaca. Ya existen estudios a nivel piloto, ya existen proyectos en materia de riego, ya existe información a la cual absolutamente todas las localidades, comarcas, distritos, capitales de provincias circundantes al lago Titicaca en el Perú y Bolivia pueden acceder dirigiéndose a la Autoridad Binacional del Lago Titicaca, recoger estas experiencias y poder aplicarlas en sus respectivas circunscripciones. Estas ya son funciones, obligaciones y proyectos que tienen que ejecutar cada una de estas instancias regionales y subnacionales en ambos países. La Autoridad Binacional les pone la información, las herramientas, pero ya la parte de ejecución y gestión corre, estimados amigos, por parte de estos niveles de autoridad gubernamental que mencionamos. Tenemos conocimiento que en el lado peruano existe más de un municipio con capacidad económica como para poder llevar alguno de estos proyectos a la práctica. Esto es el aporte fundamental en lo que a posibilidades de desarrollo del agro se refiere que ofrece la Autoridad Binacional del Lago Titicaca. Ya existe una zonificación, ya existe un proceso de ordenamiento territorial que son instrumentos adicionales para saber en dónde se podría realizar actividad agropecuaria y en dónde no y a quién recurrir. Bien, amigos, vamos en el siguiente segmento de este programa dedicado a hablar sobre el lago Titicaca, el lago navegable más grande del mundo. Vamos a regresar nuevamente con el ingeniero Alfredo Mamani, quien nos va a dar un mensaje, sobre todo dirigido a las autoridades, también dirigido, ¿por qué no?, a la juventud y a la niñez, para aprender los peruanos y bolivianos a proteger el lago, a no contaminarlo. Aspecto muy importante que tenemos que empezar a trabajar. Vamos a escuchar también un poco lo que nos puede informar con relación a cómo mira, cómo observa el presidente Evo Morales el desarrollo y las proyecciones que tiene la Autoridad Binacional del Lago Titicaca. Interesantísimo, amigos. Finalmente va a contarnos cómo se origina, cómo se desarrolla y un poco la historia y la cantidad de técnicos y especialistas que participaron en la implementación de esta institución que ya empieza a tener una vital importancia en el desarrollo de ambas naciones, Perú y Bolivia. Ingeniero, nosotros quisiéramos algunas pequeñas recomendaciones dirigidas sobre todo a las poblaciones ribereñas del lago, digamos, y sobre todo dirigida pues a los niños, a los jóvenes, a las nuevas generaciones, para no contaminar el lago. ¿Qué podría usted decirles, ingeniero? Claro, a ver, vayamos primero, creo que hay que recomendar o sugerir o proponer a las instituciones, llámese el gobierno regional y los gobiernos municipales, y a través de ellos a las instituciones que reportan, llámese Ministerio de Educación, para que fomenten en la práctica la educación ambiental. Es muy importante hacer la educación ambiental a todos los niveles. Entonces, una de las primeras tareas debe ser la gestión de los residuos sólidos. Es decir, cómo desde la casa deberían los niños segregar los residuos que generan, y luego cómo utilizar un retrete, un baño,
Es decir, no se deben colocar los papeles ahí, sino en la parte sólida en otro lado. De manera que solo el líquido que reciba la carga orgánica que nosotros hacemos diariamente pueda llegar a la planta de tratamiento. Igualmente, usar lo menos posible aquellos químicos y poderlos depositar en el retrete o en el conducto de agua. Esos químicos es preferible colocarlos, por ejemplo, en el residuo sólido. Entonces, ese tipo de prácticas deberían de gestarse desde el hogar. Pero además, yo creo que acá está el rol muy importante del municipio, debería tener un plan de gestión de residuos sólidos y líquidos. En sólidos debería, por ejemplo, les sugiero, ¿no es cierto?, tener una recogida, como que he visto en otros lugares de Latinoamérica, ejemplo en Loja, Ecuador, que ellos los días lunes, miércoles y viernes recogen residuos orgánicos y luego los otros 3 días, ¿no?, los residuos inorgánicos. De esa manera ya pues estamos de alguna manera segregando. Entonces, ambas, educándonos, podríamos realmente, evitar de que haya un sobredimensionamiento de las plantas de residuos sólidos. Y la otra, podríamos de alguna manera recuperar algo, porque al segregar estamos recuperando cierto, digamos, insumo que podría usarse para otras actividades. Entonces, creo que de ahí parte. Y simultáneamente también creo que hay que tener promotores ambientales en los padres de familia y en los profesores y en las mismas comunidades. Y esa es función de los municipios. Entonces, y dentro del municipio deberíamos tener también especialistas en lo que yo llamo EMAS, ¿no? EMAS, energía, medio ambiente, agua y salud. De manera que de esa forma vamos a nosotros trabajar de manera coordinada y los entes o las instituciones que somos de soporte vamos a apoyar todas las iniciativas. Creo que ahí está el empezar. De acuerdo, autoridades entonces de todas las poblaciones ribereñas del lago Titicaca y de las más grandes, en particular la ciudad de Puno, sin ninguna duda, tendría que tomar la iniciativa, ingeniero claro. Alfredo Mamani. Y también, obviamente, acá viene un tema que sí es, digamos, con más delicadeza y creo que también con más fortaleza, es controlar la minería informal. Porque la parte que está contaminando el río Coata viene de la minería que se encuentra aguas arriba. Entonces creo que ahí también conviene de que el Estado, en este caso, en coordinación con el gobierno regional, puedan formalizar esa minería y exigirles que tengan un cuidado ambiental o un sistema de gestión ambiental adecuado. De acuerdo. Ingeniero Alfredo Mamani, no puedo dejar de preguntarle tampoco cómo ve el presidente Evo Morales los trabajos que usted preside en este caso. Hemos ya tenido, diríamos, hay desde el nivel del gobierno central, tenemos bastante coordinación con el ministro de Relaciones Exteriores, que dicho sea de paso, es a quien reporto. El canciller David Choquehuanca ve con muy buenos ojos la forma como la ALT está enfocando esta problemática. Y es más, estamos también ya reunidos con el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, que también estamos en proyectos comunes y obviamente nosotros apoyando a lo que ellos puedan hacer. Y también, por el otro lado, tenemos un buen relacionamiento con el municipio del Alto, que es el que prácticamente está en el ámbito del TDPS. Y hemos establecido relacionamiento con el actual gobernador reelegido hace 1 mes y medio. Entonces, sí estamos trabajando de manera coordinada y creo que ellos han entendido también las estrategias que está planteando la ALT. Dicho sea de paso, en el mes de septiembre vamos a tener un taller de gestión municipal en aguas residuales en Puno y a los 3 días vamos a tener en Bolivia. Entonces, sí, la ALT está bien vista como un organismo de cohesión. Entonces, estamos trabajando de manera muy coordinada con ellos. Yo quería preguntarle sobre los orígenes del ALT, sobre la cantidad de profesionales que participaron, digamos, en la etapa auroral de esta institución que consolida ambas naciones. Cuéntenos, ingeniero,
¿qué clase de profesionales y de qué países y de qué organismos internacionales seguramente participaron en la formación del ALT en sus inicios? Claro, lo que ocurre es que la ALT ha tenido los primeros acercamientos de un acuerdo desde el año de 1957, pero de ahí se han enfriado y han vuelto a retomar fuerza ya por los años 90. A inicios del 90, la Comunidad Europea de entonces propone y da financiamiento para la elaboración del plan director, y ahí es donde participan más de 200 profesionales de diversas disciplinas, tanto de Europa, han venido de Francia, han venido de Alemania, de España y también de Latinoamérica, y obviamente también algunos técnicos locales de Bolivia y Perú. Se han formado 2 grupos técnicos, uno en Perú y uno en Bolivia, para recopilar toda la información y estudios que se habían hecho. Y en el interín también se han tomado referencias de profesionales y especialistas de Estados Unidos. Ahí tenemos muchísimos en hidrología, geología, hidrobiología, la parte igualmente para sistematizar todo esto. Es decir, han habido como 25 especialidades. Han habido químicos, han habido inclusive paleontólogos que han trabajado. Es decir, tenemos el plan director, no es un documento así conciso, son casi 40 volúmenes que aplican las 40 disciplinas, es casi 11.000 páginas que se han escrito. Entonces, eso es lo que ha ocurrido hasta el año 93. Posterior a eso, también ya las universidades han intervenido, tanto han venido de Suiza, hemos tenido la Universidad de Estados Unidos, para trabajar sobre el lago. Entonces, todo eso es un cúmulo de experiencias y conocimientos que lo estamos incorporando en el plan director. Entonces, esto es un bien de la humanidad. Y es realmente el lago Titicaca 1, recordemos, es el lago navegable más alto del mundo. Y también es uno de los que tiene en la isla de los Suros una etnia y una cultura que no se ve en otros ámbitos. Entonces la gente se pregunta cómo puede vivir estas personas allá. Y nosotros, obviamente, los que vivimos en todo el sistema TDPS, nuestra variación de temperaturas llega a menos 20. ¿Y cómo podemos sobrevivir a esas condiciones, ¿no? Y con las condiciones climáticas que a veces nos dan en ciertos momentos el agua y luego ciertos periodos que no. Entonces, todo ese cúmulo de experiencias han sido estudiadas por muchos, yo diría algo más ya de 200 especialistas y científicos. Y es más, el año pasado nosotros el año 2013, hemos llevado el segundo simposio sobre el lago Titicaca. Han participado más de 300 especialistas y como 700 participantes en total, en lo cual se está notando de que hay mucho interés e investigación en estos campos. De acuerdo. Ingeniero, nuestras felicitaciones entonces por el éxito de su gestión. Sabemos que el trabajo es largo y arduo. Y finalmente, sus palabras de despedida con nuestro agradecimiento. Yo le agradezco muchísimo, Ricardo. Creo que ustedes, como medios de comunicación, son los que hacen llegar a la audiencia lo que propone o lo que está haciendo de alguna manera la institución. Quisiera agradecerte por la oportunidad que nos das, porque es la manera de que vas a recoger también con este mensaje que le estamos dando, qué es lo que piensan las poblaciones y de qué manera podrían igualmente reforzar a la institucionalidad. Quisiera que les haga recordar también a la población de que el sistema TDPS son más de 3 millones de personas y todos somos de la TDPS. Y la ALT simplemente los representa. O sea, la ALT no es un grupo de técnicos y especialistas que trabajamos, sino más bien representamos a todos ustedes. Y una manera de llegar a todos es a través de los medios de comunicación. Y yo por eso agradezco esta oportunidad y obviamente espero que sea el inicio de muchas otras. Serás bienvenido cuando vayas a Puno, a Bolivia, con mucho a La Paz, gusto. Ahí estaremos. Te vamos a llevar para que puedas ver en sitio cómo estamos avanzando y también de qué manera con las cosas que tú ves en otras partes nos podrías sugerir otras. Con mucho gusto. Ahí estaremos, estimados amigos. Y muchas gracias, Alfredo, una vez más por tu presencia en el programa. Muchísimas gracias, Ricardo. Regresamos. Siembra la tierra con cariño.